Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 18. Si el anhelo dejara huella. Pasó la primavera, el verano, el otoño, el invierno y volvió la primavera. El tiempo pasó rápidamente. Adele animó a su caballo a galopar aún más rápido. Los soldados que custodiaban la puerta y que la vieron correr a lo lejos, rápidamente abrieron la puerta saludándola con admiración en cuanto ella pasó. Cuando ella cruzó la puerta a una velocidad vertiginosa, Adele agitó la mano en respuesta al saludo de los soldados. Y debido a que era un espectáculo que ya habían visto antes, los soldados ni siquiera se preguntaron por qué la condesa y los miembros del cuartel general contra las torres llegaron por separado. La respuesta era obvia. El corazón de Adele añoraba ver a su familia después de una larga expedición. Mientras tanto, en el marquesado Herbert, junto al hermoso árbol con sus tiernos capullos, se escuchó el sonido de una risa clara. ¡Hermano, mira esto!, exclamó una pequeña niña que era el vivo retrato de Adelaida. ¡Mira, mira! Leonor reía mientras llamaba a su hermano mayor Alejandro, quien era el mero retrato de su padre. Estoy ocupado haciendo los deberes ahora mismo, Eli. Por favor, explícame en palabras qué es lo que quieres que vea. Aunque con la personalidad combinada de sus dos padres. ¡Ay, realmente tienes que venir y verlo por ti mismo! Leonor, por otro lado, tenía la personalidad mucho más alegre y avispada. Eli, ¿puedes decirle a papá qué es? Finalmente, la voz amable de Leonel se interpuso por encima de las voces de los niños, y Leonor estaba a punto de replicar cuando de pronto una cuarta voz se sumó. Todos giraron rápidamente la cabeza mirando a Adele, que apareció ante sus ojos como por arte de magia. Leonel se levantó de golpe, pero sus hijos fueron mucho más rápidos, corriendo lo más veloz que podían, exclamando por su mamá. Adele también abrió los brazos hacia ellos. Eli abrazó a su madre, aferrándose a ella con vigor. Alex, por el contrario, que era más reservado, levantó los labios y sonrió, con una expresión digna, inusual para un niño de su edad, a pesar de que acababa de cumplir 10 años. Solo entonces le hizo un gesto a su pequeña hermana, quien al notarlo, salió de los brazos de Adele y se paró junto a su hermano. Ambos niños sabían que ahora era el momento de sus padres, y efectivamente, Leonel llegó rápidamente y abrazó a Adele, quien le regresó el abrazo. Te extrañé. Y yo a ti. Alejandro silenciosamente se alejó de sus padres y le hizo un gesto a Leonor para que le mostrara aquello que había querido enseñarle, aunque ya se hacía una idea de lo que era, o mejor dicho, de lo que no. Mira, mira, Alex. Una mirada traviesa apareció en el rostro de la niña de 8 años, señalando un rincón del jardín en donde, como ya había sospechado, no había nada. Alex suspiró y se encogió de hombros. Ya lo sabía, murmuró. El rostro de Eli se distorsionó ante el tono de reproche y pronto gritó. ¡Ay! Su Alteza Leo y mi hermano mayor son muy aburridos. Tanto Adele como Leonel miraron a sus hijos con ojos desconcertados. Mucho más tarde, con los niños por fin durmiendo y ante una noche luminosa, los amantes finalmente tuvieron un momento de soledad. Inmersos a la sombra de flores violetas en plena floración, se apoyaron el uno en el otro. Adele extendió la mano y le rozó suavemente el cabello a Leonel. Era agradable escuchar su corazón latir fuerte y su propio olor corporal era fragante. Ella se relajó en los brazos de su marido y apoyó la mejilla en su firme pecho hasta que se quedó dormida. Buenas noches, murmuró Leonel admirándola en silencio. Alex y Eli eran algo inusuales porque no les gustaba que nadie los sostuviera en brazos desde que eran pequeños. Estaban bien si los abrazabas por un tiempo, pero rara vez pasaban largo tiempo siendo abrazados. Leonel pensó que los niños se parecían esa parte a la familia de su esposa. De hecho, Adele también solía ser así. Odiaba a cualquiera que traspasara más allá de cierta línea, y con el tiempo Leonel fue aceptando el comportamiento de los niños como si fuera algo natural. Lo mismo debió ser para Adele. Sin embargo, a su esposa sí que le gustaba sentarse en sus brazos y holgazanear perezosamente, incluso cuando los niños no se acurrucaban contra él. Y a Leonel le encantaba ese aspecto de ella, porque sabía que Adele solo se mostraba así con él. Leonel levantó las comisuras de la boca y la abrazó con cuidado. Su pecho estaba tan hinchado que le dolía. Era una noche de primavera, una primavera que se instaló silenciosamente en su corazón, aunque ya estaba imbuido de ella y no había lugar para que entrara más.
Mientras tanto, en Gotrov, la emperatriz viuda miró alternativamente a los dos niños que le regresaban la mirada altivamente en el retrato que no era más grande que su palma. Hacía unos días, su estimado yerno le había enviado un regalo bastante grande y adjuntó unos retratos de los niños. En este había un niño que era una gota de agua de Lionel, con el cabello y ojos azul oscuro, y una niña que se parecía exactamente a su hija, con cabello negro y ojos dorados. Alejandro, este niño se parece exactamente a su padre, pero su personalidad es igual a la de Adele. Tan pronto como me vio la primera vez me dijo: abuela, gusto en conocerte. En términos de inteligencia probablemente no haya nadie en Edgemont que pueda igualarlo. Eleonor. La emperatriz viuda señaló el retrato de él y rememorando. Tengo curiosidad por esta pequeña. Dicen que ahora tiene 8 años, pero no la he visto desde que tenía 4. Lionel dice que ella se parece a su madre, pero su personalidad es más una mezcla de ambos. La doncella principal, que siempre acompañaba a la emperatriz, la miró atentamente y luego añadió con cautela que parecía extrañar a sus nietos. La mujer enarcó las cejas. Eso es porque no tengo nada que hacer últimamente. La emperatriz viuda dejó escapar un largo suspiro. Ay, pero este cachorro será de tigre o un gato montés. Fue una tontería de mi parte pensar que podía controlar a Lucio sin Adela alrededor, murmuró mientras echaba otro vistazo al retrato de Leonor. Dios, aunque es una pintura, esos ojos son tan parecidos a los de su madre. ¿Qué más da? Ya estoy muy aburrida y cansada. ¿Debería ir a ver a esta pequeña?, dijo dejando la pregunta en el aire. Era un día bastante fresco y ventoso, como si el caluroso verano hubiera pasado y hubiera llegado el otoño. Ellie miró por la ventana con expresión aburrida. Sus padres y su hermano habían ido al Palacio Imperial y ella era la única que quedaba en la mansión. La Academia Imperial de Edgemont requería ingresar a la edad de 10 años, por lo que pasaba sus días estudiando con los mismos profesores en una mansión aburrida. ¡Ay, qué aburrido! Las doncellas intentaron animar a la niña con su linda muñeca de satén que su tío Teseus le había regalado, pero Ellie negó levemente con la cabeza. Ella había aceptado ese regalo de su tío porque él le agradaba, pero en realidad no le gustaban mucho las muñecas. ¡Ay, cuándo voy a crecer! Y fue entonces que sus ojos dorados capturaron un movimiento afuera por la ventana. Sorprendentemente, su deseo pareció hacerse realidad. No que fuera a crecer en Saint-Germain, sino sus días de aburrimiento, ya que de un elegante carruaje pronto su abuela bajó tan digna como la recordaba. La abuela de Gotrov había llegado de visita. Los ojos del príncipe Leonhard estaban ocupados yendo y viniendo entre la emperatriz viuda y su tía Adele, que cruzaban el palacio imperial con paso majestuoso. «Oye, Alex, ¿no tienes miedo de la emperatriz de Gotrov?», preguntó Leonhard con curiosidad a su primo, quien cerró los ojos por un momento, pensó en algo y luego abrió la boca para responder. «Incluso si mi abuela materna es estricta, no se atrevería a regañar a su alteza el príncipe, así que no te preocupes». Y mientras los dos niños seguían discutiendo sobre esto y aquello, la emperatriz viuda se acercó a Elizabeth, quien la recibió con una sonrisa en su rostro. La ex soberana también inclinó con gracia la cabeza y respondió con cortesía. Luego también saludó a Leonhard, quien dio un paso adelante, pero en el momento en que Leo se encontró con los ojos de la emperatriz, se dio cuenta de que ella era completamente diferente a su maravillosa tía. Cuando Leo rápidamente retrocedió después de hacer una cortesía, la mujer se giró directamente a Alex. Los ojos dorados, que hasta ahora habían sido tan fríos como un metal, se derritieron al instante. Sus ojos, mientras miraban a su nieto, eran gentiles, como si estuviera mirando al único ser vivo en un intenso frío. «Alejandro, ha pasado un tiempo». Incluso su voz era tan dulce que Leo, que no tenía nada que ver con ella, se sintió confundido sin motivo alguno. Y no era para menos, la misma Adele también le costaba acostumbrarse cada vez que veía a su madre actuar así con sus hijos. Horas después, incluso en el carruaje que se dirigía a la residencia de Herbert, los ojos de la emperatriz viuda se centraban únicamente en su nieto, sin siquiera considerar a su hija o a su yerno. «¡Ay, eres un chico tan inteligente, muy inteligente!». La emperatriz viuda se echó a reír cuando escuchó que Alejandro había superado el examen de ingreso a la Academia Imperial ese año. Y sí, Adele no estaba familiarizada con una madre así. No importaba qué logros hubiera logrado ella misma, su madre simplemente diría que había hecho un buen trabajo sin la menor sonrisa. El corazón de la emperatriz viuda se aceleró al ver las mejillas de su nieto sonrojarse, probablemente porque le gustaban los elogios de su abuela, y porque era una vista linda que nunca había visto antes mientras criaba a sus hijos, quienes eran extremadamente cínicos.
Para cuando llegaron al marquesado, los sentimientos de la emperatriz viuda crecieron aún más, al ser recibida por su pequeña nieta que de repente había crecido un montón. Una pequeñaja de cabello negro rizado que la miraba con ojos dorados como joyas, un rostro tan pálido y blanco que parecía transparente contrastando con una enorme y dulce sonrisa. Era tan preciosa, pero miren nada más, ¡qué monada! La vista de una niña familiar despertó sus viejos recuerdos. La mujer se arrodilló y extendió lentamente su mano hacia la niña que la miraba y sin dudarlo, tocó su rostro con cuidado. Adele no había sido una niña sonriente, tampoco fue de las que buscaba protección bajo su falda. Siempre fue autosuficiente e independiente en muchos sentidos. Y quizás era porque ya se estaba haciendo vieja y chocha, pero su corazón se enterneció al ver el rostro de su nieta, tan idéntico al de Adele cuando era niña, y un sentimiento que no sabía que extrañaba brotó de su pecho: nostalgia. Mientras tanto, Adele se apoyó en el marco de la puerta y observó a su madre e hija, viendo cómo la emperatriz le contaba a Ellie varias historias, quien pareció encontrarlas fascinantes, escuchándola con atención, apoyando su barbilla en ambas manos y con sus ojos brillantes. ¿En serio, abuela? Oh, sí. Es un tigre increíblemente grande, tan grande como un árbol y tan pesado que ni siquiera 4 personas pueden levantarlo. Ese tigre vive conmigo en mi palacio en Gothrov. ¿En verdad, abuela? No, Ellie era tan bonita e inteligente. Y bonita, claro que sí. La emperatriz viuda, que nunca antes había mostrado afecto a su propia sangre, miró a Ellie con un rostro amoroso. Fue entonces que Adele llamó a la puerta y ambas se giraron dándose cuenta de su presencia. Ellie, tu maestra ya está aquí. Date prisa y ve a tus lecciones de hoy. Ante las palabras de su madre, Ellie no pudo ocultar su decepción, pero se levantó y corrió apresurada, pues cuanto antes terminara sus lecciones, antes podría regresar para seguir escuchando las maravillosas historias de su increíble abuela. Y una vez solas, la emperatriz viuda, que estaba mirando el lugar donde Ellie había desaparecido, arqueó una ceja hacia su hija, que seguía mirándola fijamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me miras como si tuviera 2 cabezas? ¿O crees que la hora de mi muerte ha llegado porque estoy tratando a tus hijos de una manera que nunca los traté a ustedes? Adele no dijo nada al principio, pero luego se acercó a su madre antes de responder. Bueno, es cierto que no me resulta nada familiar. Su madre se rió entre dientes ante sus honestas palabras. Los años no vienen solos. Ya lo entenderás cuando seas abuela. Adele se sentó mientras una doncella llenaba sus tazas de té. Entonces, de repente, su madre abrió la boca de nuevo. Realmente no fuiste una niña fácil. El ceño de Adele se frunció ligeramente. Tú tampoco fuiste una persona fácil, madre. Madre e hija se miraron con la misma expresión, como un reflejo. Quizás serás igual que yo en el futuro. Bueno, mi padre dijo que me parezco a mi madre en ese sentido. Eso es porque tu padre es un hombre de pocas palabras. Tras la charla trivial, un silencio pesado cayó entre ambas, el cual fue roto otra vez por su madre, pero esta vez con palabras inadvertidas. Fui cruel contigo. Adele, que estaba por llevarse la taza de té a la boca, levantó los ojos y miró a su madre, pero la emperatriz viuda mantuvo la mirada desviada y obstinadamente se negó a mirar a su hija. Adele arqueó las cejas, dejó la taza de té y respondió con indiferencia, tal como lo hizo su madre. Ya es un hecho superado. No es necesario guardar en el corazón cosas que ya pasaron. Además, siempre decías que yo era capaz de ganar cualquier batalla. La emperatriz viuda también movió las comisuras de los labios y sonrió ante la respuesta arrogante de su hija. Y tan pronto ambas terminaron su té, Ellie volvió a aparecer corriendo hacia su abuela, dispuesta a continuar con su charla inconclusa, pero sobre todo, quería oír más sobre aquel enorme tigre de Gothrov. Asimismo, en Gothrov, la carta de la emperatriz viuda llegó a Lucio en pleno consejo de ministros. La expresión del joven emperador era seria, pero pronto se fue iluminando cuando leyó la carta. Lucio, que se parecía a su madre y siempre era tan severo y frío como el hielo, rara vez mostraba esa expresión, y menos cuando se trataba de su madre, pero ¿cómo podía verse tan feliz después de leer una carta precisamente de ella, con quien ni siquiera tenía una buena relación? Y mientras todos ponían los ojos en blancos, confundidos, Teodor no pudo contener su curiosidad y preguntó. Luego, Lucio cerró la carta y ajustó su expresión, pero no pudo evitar que las comisuras de sus labios se elevaran. Leonor Wilbergen Herbert, mi querida sobrina, viene con mi madre a Gothrov. La boca de Lucio siguió partiéndose casi como si contuviera una risa de emoción.
El lugar donde nació y creció, su tierra, aquella que amaba más que a nada, estaba nuevamente frente a los ojos de Adele, trayendo consigo una sensación de nostalgia. Durante el viaje, la emperatriz viuda parecía haber creado un vínculo aún más fuerte con sus nietos, un hecho que no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera para la gente de Gottrov. El mismo Lucio rompió su expresión estoica en cuanto vio la imagen de su madre junto a su sobrina. Era tan extraño. Las miradas de madre e hijo se cruzaron entonces, tan duras y frías como la escarcha, pero cuando los ojos dorados miraron a Leonor, se fundieron en algo suave y cálido, como una cálida brisa primaveral. Lucio sonrió suavemente ante los silenciosos ojos vivarachos que lo miraban de regreso. Su primer sobrino, Alex, era igual de bonito, pero la niña se parecía a su hermana cuando era joven, así que no pudo evitar rendirse ante ella desde el momento en que supo de su existencia. Ellie también sonrió a su tío materno, con quien estaba familiarizada porque se parecía a su madre un montón, aunque era la primera vez que se veían. Le dio un saludo al estilo Gottrov como había practicado en el barco con su abuela. Encantado de conocerla, Su Majestad. Mi nombre es Eleonor Wilbergin Herbert. Givalino, que había estado observando atentamente con la boca tapada, suspiró y aplaudió en secreto, manifestando a los dioses que era su deseo tener una hija tan bonita como la pequeña Eleonor. Lucio, por su parte, quedó tan encantado como sus subordinados, o quizás más. Con la honesta confesión de él y sonriendo alegremente, mostrando sus adorables dientes blancos y sin dudarlo, se arrodilló y le dio la bienvenida a su sobrina. Lucio, dijo entonces Adele, y al verla pronto se levantó y se acercó para abrazar a su hermana. Adele sonrió suavemente y lo abrazó de regreso. Leonel, que observaba a los hermanos abrazarse después de un largo tiempo, también saludó al emperador, quien luego de un saludo cortés se giró hacia su sobrino. Alejandro saludó cortésmente a su tío materno, a quien veía por primera vez. Hola, Su Majestad. Mi nombre es Alejandro Wilbergin Herbert. Es un sincero placer conocerlo. Lucio también respondió afectuosamente, acariciando suavemente el hombro del niño, y sí, su cara era como la de su padre, pero su personalidad sin duda era como la de su hermana. En ese momento, Givelino, Teodor y Caín enderezaron sus posturas y saludaron cortésmente a Adele, quien con voz sonora pidió que todos levantaran sus cabezas. Había pasado demasiado tiempo, demasiado. Caín levantó lentamente la cabeza y la imagen de Adele capturó sus ojos. Ella seguía siendo la misma mujer que hacía palpitar su corazón con fuerza con sus ojos brillantes, que a veces brillaban con fiereza sin dudarlo y otras veces con alegría, pero siempre lejos de ser suaves o cálidos. Sin embargo, hoy, los ojos de Adele brillaban, eran como un rico campo dorado. Su pálido rostro estaba sonrojado como si hubiera sido coloreado por las flores, y el sentimiento de intimidación que emanaba y que era agudo como si fuera a cortar a alguien, se había convertido en un carisma suave y maduro. Verla luciendo verdaderamente feliz y tranquila se filtró a través de los ojos de Caín y alivió su corazón. Incluso los débiles restos de sentimientos persistentes que permanecían en un pequeño rincón de su corazón se rompieron en pedazos blancos y se esparcieron como pétalos de flores. Sí, había pasado suficiente tiempo. Mucho más tarde, en el camino de regreso del puerto al Palacio Imperial, Lucio respondía a todas las preguntas de él y Alex con la mayor amabilidad y en ocasiones hizo preguntas a sus sobrinos. La emperatriz viuda se sentó junto a su nieta y observó en silencio la extraña y sorprendente apariencia de su hijo, que normalmente era muy reservada. Pero fue en ese momento que algo resonó afuera y Ellie, que estaba mirando por la ventana, gritó. La emperatriz viuda rápidamente tomó a la sorprendida niña entre sus brazos. Lucio también miró el rostro de su sobrino con preocupación. El carruaje se detuvo de repente mientras los rostros de todos palidecieron ante el sonido siniestro que estalló afuera. Ellie parpadeó sin comprender y murmuró: Abuela, siento como si agua fluyera por todo mi cuerpo. Y entonces el sonido como si el cielo se estuviera partiendo resonó una vez más, y el clima soleado fue eclipsado por destellos de luz roja. Antes de que Lucio pudiera siquiera moverse, la puerta del carruaje se abrió de golpe con Adele urgiéndolos con una expresión urgente. Una torre estaba por asentarse y todos ellos necesitaban encontrar un refugio. No obstante, en el momento en el que la emperatriz viuda sostenía a sus nietos, Ellie de repente se levantó como si estuviera poseída por algo y salió corriendo del carruaje. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos.
La niña corrió sin rumbo como si hubiera perdido la cabeza, como si una fuerza enorme y desconocida envolviera su pequeño cuerpo, despertando algo en ella que ni siquiera conocía. Algo enorme apareció a través del cielo oscurecido. Ellie inconscientemente levantó su pequeña mano y una enorme oleada de energía mágica cayó sobre la niña como un torrente. Gibelino, Theodore y Caín abrieron los ojos sorprendidos ante el enorme flujo de energía mágica centrado alrededor de la pequeña. El flujo de poder mágico que brotó de ella fue algo que nunca habían visto ni siquiera en Adele, quien usaba la magia con más libertad que nadie en Gothrog. Cuando la niña, ebria por sus instintos sin saberlo, atrajo más poder mágico, una fuerte corriente ascendente sopló y su pequeño cuerpo se tambaleó. Pero fue su padre quien la sostuvo. Lionel había usado todo su cuerpo para bloquear el poderoso viento mágico. Adele entonces corrió a su lado, tomó a su hija y le acarició la espalda con cuidado. Una gran cantidad de poder mágico se había acumulado en el cuerpo de su niña, suficiente para hacer que le hormiguearan las manos. Ellie, está bien. Ahora mamá está aquí. Te voy a explicar cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Piensa en esto como si liberaras agua estancada. ¿Puedes hacerlo? Ellie, que recobró el sentido, abrió los ojos y asintió. Cuando la energía reunida fue empujada hacia el cielo, se creó un fino hilo dorado en la punta de los dedos de la niña, y la catástrofe negra que se acercaba a una velocidad aterradora se detuvo por un momento. ¿Era posible que siendo tan pequeña hubiera detenido esa cosa sola? Bueno, después de todo, se trataba de la hija de Adelaida de Gothrog. Así que después de comprobar que la torre se había detenido, Adelaida sonrió haciendo una señal a sus demás ex compañeros de equipo, y ante sus palabras nostálgicas, Gibelino, Theodore y Caín se rieron en silencio, y naturalmente sacaron sus respectivos amplificadores. Adele sacó su espada y levantó la cabeza, y luego se elevó del suelo con gran fuerza y corrió hacia la torre. Al poco tiempo, las ráfagas de luz disminuyeron y el cielo rojo oscuro comenzó a tornarse azul. La torre de antes comenzó a caerse en pedazos, y cuando la situación se calmó, Ellie, que nunca vio en acción a su madre, solo pudo remarcar más lo maravillosa que era esta, viendo cómo Adele caía lentamente para ser alcanzada por su padre, que ya la esperaba en la superficie como si ya lo supiera. Finalmente, Adele, que había aterrizado sana y salva en el suelo, miró a sus hijos, su esposo, su hermano menor y sus colegas y sonrió alegremente. El cielo, que había sido oscurecido por la inoportuna torre, se abrió por completo, revelando un cielo azul brillante como la felicidad que de pronto había llenado su vida. La fama de la familia Knox de Gothrog era tan buena como la de la familia imperial. Su lema era: probaré mi valía en el camino que he elegido. Por supuesto, el hecho de que existieran muchas mujeres excepcionalmente hermosas también aumentó la reputación de Knox, quienes grabaron una orquídea en su sello familiar, porque el territorio era famoso por las orquídeas y el bambú. Así que gente hermosa y noble caminaba por el bosque de bambú donde misteriosas orquídeas florecían por todas partes. ¿Era como un cuento de hadas? Así es. Fue natural que Knox fuera admirado por la gente de Gothrog. Sin embargo, incluso aquellos que se veían así de perfectos tenían un problema por generaciones, y era que sus descendientes eran increíblemente escasos. En Gothrog no existía una ley de derecho de sucesión para el hijo primogénito de la familia, por lo tanto, no era necesario insistir en tener un varón, pero ya sea un hijo o una hija, uno debía ser concebido. Pero la actual pareja de los duques de Knox habían padecido el dolor que había sufrido sus predecesores. La duquesa hizo todo lo posible para concebir. No solo tomó la medicina que decían que era buena, sino que prestó atención a la temperatura, la comida, todo. El emperador, que sabía de los problemas de la larga data de sus leales súbditos, les proporcionó hierbas medicinales de todas partes que podrían ayudar. Y poco después, la duquesa de Knox quedó embarazada. Todos los miembros de la familia Knox prestaron una atención excepcional a la educación prenatal y a la estabilidad, y bajo la bendición de todos, el niño creció sin problemas en el vientre de su madre y nació a tiempo para la fecha prevista. Y sí, fue un hermoso niño que heredó el deslumbrante cabello plateado de su padre y los ojos verdes de su madre. El duque y la duquesa de Knox estaban muy felices, pero no tuvieron más hijos. Además, Caín había sufrido muchas enfermedades menores desde la infancia. Su piel pálida y su bonito rostro hacían que el chico pareciera aún más enfermizo. Todos en la familia Knox siempre estuvieron preocupados de que el único hijo del duque pudiera enfermarse. En particular, la preocupación de la duquesa por su hijo fue verdaderamente inusual. Parecía una persona que siempre estaba obsesionada con si algo sale mal con Caín, y ni siquiera permitía que su hijo saliera solo. Era por eso que el muchacho siempre estaba acompañado de alguien más.
Y con el tiempo Caín hizo amistad con otros herederos de otras familias importantes, el salvaje Gibelino y el cínico Teodoro. Pero muchas veces Caín no podía soportar las libertades que ellos tenían, así que se levantaba sosteniendo un libro y se marchaba, perseguido por los gritos de Gibelino que resonaban con fuerza a través del denso bosque de bambú. Cuando los molestos gritos desaparecían, Caín suspiraba. Su madre también estaba disgustada con que su hijo incluso caminara por el bosque sin un asistente, pero afortunadamente su padre le permitió entrar y salir libremente. ¿Pero por qué lo hacía? Bueno, solo había una razón por la que Caín iba solo al bosque, y era para desatar el extraño poder que se arremolinaba dentro de su pecho. Ese era el secreto de Caín. Después de darse cuenta del poder mágico dentro de sí mismo, Caín practicó en secreto el uso de su poder todos los días, evitando los ojos de los demás. Y al principio estaba confundido porque no sabía cómo hacerlo, pero después de repetirlo varias veces pudo aprender por su cuenta de forma natural. Caín tenía un talento extraordinario para utilizar magia. Cada vez que usaba su poder sentía como una corriente de agua fría nadando por cada rincón de su cuerpo según su voluntad. El dolor punzante desaparecía y el área del dolor se revitalizaba. Gradualmente se volvió más saludable a medida que su habilidad creció. Ya no tuvo que lidiar con pequeñas enfermedades. Su rostro tenía una tez fresca y su altura creció como un bambú. Así pasaron unos 2 años. Para Caín, el espeso bosque de bambú era todo su mundo. Pero cuanto más tiempo estaba solo, la languidez más lo devoraba. Y entonces un día, Caín estaba solo en el bosque de bambú, comprobando el alcance de su magia cuando una voz suave rompió el silencio. Al principio pensé que eras un soporte, pero resulta que eres un atacante de distancia. El corazón de Caín dio un vuelco mirando la fuente del sonido con ojos sorprendidos. Entonces vio a una chica sentada en una postura elegante sobre una amplia roca, y aunque su tono era algo franco, la chica era una existencia de la que ni siquiera Caín, que rara vez abandonaba el ducado, no podía evitar reconocer. Era la princesa heredera Adelaida de Gottorp. El corazón de Caín latió salvajemente. ¿Fue porque estaba sorprendido por la repentina aparición de la princesa? ¿O porque era la primera vez que alguien más lo veía usando magia? Pero ni siquiera tuvo tiempo a reflexionar en ello, ya que Adele saltó de la roca con un movimiento ágil y de repente le tendió una espada negra. La torre cerca de la capital está tan lejos de aquí que no es fácil usar poder mágico, pero tú eres asombroso incluso sin usar un amplificador. Esta vez sostén esto e inténtalo. Y quizás fue porque aún estaba abrumado por su fuerte espíritu que Caín lo hizo. Respiró hondo, exhaló y usó su poder mágico. La magia fluyó en el aire y se filtró en cada parte de su piel, haciéndolo sentir como si un tifón estuviera azotando su cuerpo. Cuando Caín, sorprendido por la extraña sensación de excitación, abrió los ojos involuntariamente, Adele, que había estado observándolo, dijo alegremente: «Reúnes mucho más de lo que acabas de hacer, ¿verdad? Este es un amplificador hecho con los fragmentos de una torre». Pero la princesa no se detuvo allí. Luego señaló la roca en la que estaba sentada y lo animó a que la partiera. Caín entonces liberó su poder mágico sin dudarlo. La fuerza mágica que había estado esparcida esporádicamente sacudiendo el bosque de bambú se concentró en la roca en una luz intensa, y en el momento en que su energía mágica golpeó la roca, esta se partió en varios pedazos. Caín se puso rígido y se quedó mirando fijamente su mano sin comprender. Su mirada, que se deslizó de la punta de sus dedos a la afilada espada negra, se volvió hacia la roca agrietada. ¿Él realmente había logrado eso? Sus ojos verdes temblaron levemente. La sensación de placer y comprensión de que había superado algo que lo estaba bloqueando recorrió todo su cuerpo. Pero a diferencia del desconcertado Caín, Adele sonrió, decidida a reclutar al chico frente a ella para el cuartel general contra las torres, a cualquier precio. Entonces miró a Caín mientras desenvainaba su espada con un movimiento elegante. «¿Por qué no das un paso fuera de este bosque de bambú?» Caín no respondió a su pregunta. Hasta ahora nadie le había preguntado nunca el por qué. Su madre, de hecho, siempre lo había tratado como un trozo de cristal que podía romperse en cualquier momento. Entonces, ¿qué podría ofrecer alguien como él? Adele volvió a preguntar: ¿sabes cuán poderoso es tu poder? ¿Por qué un talento tan grande se está pudriendo en un bosque de bambú? ¿Tienes idea de a cuántas personas podrías salvar? Las palabras de la princesa heredera tocaron una chispa en su corazón que ni siquiera él sabía. Desde que tenía memoria, Caín fue siempre quien necesitó ayuda y protección, incluso después de recuperar la salud. Y eso no cambió, pero ahora la princesa heredera dijo que él era fuerte. Lo elogió y reconoció. No fue el gran nombre de Nox, ni siquiera su apariencia ridículamente hermosa, sino su habilidad que había perfeccionado solo durante mucho tiempo.
Una pequeña palma blanca se extendió suavemente ante él. Te mostraré el ancho mundo, un mundo que podemos mejorar, así que sal de este lugar estrecho. Gothrov y yo necesitamos tu fuerza. El corazón de Caín, que había estado frío y endurecido, volvió a arder intensamente. Y así, Caín siguió a Adele de una manera tan natural e inevitable, como un pájaro que sale de un huevo y se imprime en la persona que ve por primera vez. Después de eso, Caín se convirtió en un miembro clave del cuartel general de la torre y viajó por todo Gothrov destruyendo cada torre junto a Adele. Ella era diferente en todos los sentidos. Era como el sol dominando todo lo que la rodeaba con su sola presencia, y sus acciones siempre causaban un gran efecto dominó. Eso no cambió incluso después de que la emperatriz rebajó su estatus de princesa heredera a solo princesa. Las innumerables preocupaciones que lo habían estado carcomiendo se derrumbaron tan fácilmente frente a ella. Porque sí, Adele fue su soporte y su impulso, y con el tiempo la admiración se transformó en respeto y el respeto en anhelo. ¿Cómo podría no amar a esa mujer fuerte y fascinante? ¿Cómo podría no hacerlo cuando ella era leal, valiente, e incluso después de verla docenas de veces derrotando las torres para luego descender? Caín siempre dejaba escapar un profundo suspiro grabando esos momentos en su mente, porque ahora podía reconocerlo con facilidad. El mundo fuera del bosque de bambú era mucho mejor, pero para Caín Knox, ese mundo fue Adelaida. Y fue por eso que aproximadamente un año después, Caín corrió como loco al Palacio Imperial tras enterarse que Adele había sido desterrada. Pero incluso en medio del caos, ella permaneció tranquila, de pie con los hombros rectos y apoyada contra el alféizar de la ventana. Miraba hacia algún lugar fuera de esta con los brazos cruzados y los labios apretados, como alguien que había esperado que algo así sucediera algún día. Todos estaban abrumados y asfixiados por la noticia, pero ninguno perdió la esperanza de apelar. Ella tenía que negarse a marcharse a otro país y a ese matrimonio político. Ellos la ayudarían si tan solo ella daba las órdenes, pero Adele era una persona obstinada, y por el contrario respiró hondo y ordenó que la dejaran sola. Gibelino y Teodor obedecieron sus órdenes, pero Caín se quedó quieto y no se movió ni un solo centímetro. Esa fue la primera vez que Caín desobedecía sus órdenes. Adele, que intentaba preguntar qué estaba haciendo en lugar de salir, se quedó sin palabras cuando lo miró a los ojos. Los ojos verdes que la miraban de regreso estaban llenos de un feroz salvajismo, como la hierba silvestre en la jungla que crece salvajemente. Él se oponía al matrimonio nacional de ella con todo su cuerpo, y sorprendida por un momento, Adele pronto calmó su expresión e inmediatamente giró su cuerpo hacia él. Luego, encarándolo de frente, le dijo con firmeza: «No interfieras, es mi problema, sal ahora». Pero a diferencia de la orden descortés de Adele, Caín se detuvo en una línea razonable. Él era alguien que nunca podría ser grosero con Adele. En cambio, miró su mundo sin cesar y lentamente se inclinó sobre una rodilla. «Por favor, cásate conmigo y toma el nombre de Knox. Sé que no le tienes miedo a nada, pero los detendré. Yo los detendré por ti. Seré tu espada amplificadora, seré tu escudo», rogaba él, y tras un largo silencio Adele negó. La garganta de Caín se sentía ahogada por el rechazo implacable. Se humedeció los labios y preguntó por qué. Ella entonces lo miró en silencio y respondió: «Eres como un hermano para mí». Caín quería abrir su pecho y sacarse el corazón, porque quizás así ella lo vería latir enfrente de sus ojos y se daría cuenta de lo loco que estaba por ella. Pero Adele fue firme. «La casa de Knox es la roca de Gothrov y un antiguo partidario del emperador. Si me caso contigo, quedarás atrapado en el bosque de bambú. Entonces, ¿qué sentido tendrá todo tu esfuerzo? Recuerda por qué saliste de allí ese día, Caín Knox». Caín quiso decirle que la razón por la que él salió de allí fue por ella, pero jamás tuvo el valor para confesarle esa verdad. Después de que Adele partiera a Edgemont para un matrimonio nacional, Lucio, quien asumió el cargo de emperador, declaró que si su hermana no era feliz allí, debían traerla de regreso a Gothrov sin importar ninguna fricción diplomática que pudiera haber. Y mientras se dirigían a Edgemont con Gibelino para llevar a cabo la orden, Caín estaba emocionado ante la idea de volver a encontrarse con Adele, pero luego se desesperó repentinamente al enfrentarse al demonio dentro de él. Porque a pesar de querer que Adele regresara, también quería que ella se hubiera adaptado bien a Edgemont y fuera respetada y feliz como una emperatriz, y porque sabía que Adele nunca haría nada para dañar a Gothrov solo por su propia felicidad. Pero el demonio enroscado alrededor de su corazón susurró con saña: «¿De verdad quieres que ella sea feliz en los brazos de otro hombre?». En la capital de Edgemont, donde llegó en medio de esa agonía,
La realidad que enfrentó Caín fue completamente inesperada. El hombre que los recibió fue el marqués Herbert, quien era un hombre pulcro y de buen ver, que además era admirable incluso a simple vista. Y dado que estaba protegiendo a la destronada Adele incluso a riesgo de perder el favor del emperador de Edgemont, Caín se dijo que debió estar agradecido, pero una sensación visceral de peligro se apoderó de él, hasta el punto en que un sudor frío le recorrió la espalda. Sí, fueron celos. Para cuando Adele abrió la puerta del salón y apareció, la mente de Caín estaba en blanco. Ojos dorados que iluminaban la noche oscura, labios cuyas comisuras estaban levantadas. Pese a su situación, ella estaba tan erguida como un árbol no afectado por los fuertes vientos y las olas, pero tan triste que era desgarrador para él. La voz que anhelaba incluso en sus sueños, un hermoso rostro que podría dibujar incluso con los ojos cerrados. El deseo de simplemente abrazarla se desbordó de repente, y el demonio dentro de su corazón susurró con una risa malvada. Regresaría con ella a Gottorp y la protegería con el nombre de Nox para que nadie pudiera lastimarla, y viviría toda su vida adorándola. Pero sorprendentemente ese no fue el final. Incluso en la humillante situación de haber sido destronada del cargo de emperatriz, Adele dudaba en regresar a su tierra natal que tanto amaba, y Caín solo pudo apartar de su mente la imagen de Lionel Herbert que seguía regresando, esperando que la razón de la vacilación de Adele no fuera ese hombre. Así que le planteó la patria que ella amaba más que a nada, ya que hasta donde él sabía, esa era la única cuerda que podía atarla. Sí, fue un movimiento absolutamente cobarde, pero sus planes se vinieron abajo cuando otra voz desesperada, llena de seriedad y afecto, tuvo el valor para confesar su amor abiertamente. Caín tembló apoyándose contra la pared en estado de shock, como si el suelo bajo sus pies se estuvieran derrumbando, y sin siquiera poder respirar adecuadamente, esperó a que siguiera la respuesta, rogando que Adele rechazara a Lionel Herbert. Pero la respuesta de Adele nunca llegó. No obstante, Caín cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared como si estuviera desplomándose. Él mismo podía notar la sinceridad de su contendiente, porque él también había tenido el mismo corazón desde hacía mucho tiempo, y por los años que la observó en silencio, Caín también pudo leer el corazón de Adele. Esos dos se amaban. Lágrimas corrieron por sus mejillas y empaparon sus pies. Prefería que su corazón roto y adolorido fuera desechado y desapareciera. Pensó que sería mejor así, y ese sentimiento llegó con el pensamiento de que prefería estar muerto. Justo el día que Adele le entregó un emblema intrincado, Caín volvió a abrir los ojos preguntando en voz terriblemente baja por qué le estaba entregando eso. Pero los ojos dorados de Adele se endurecieron con determinación. Su testaruda señora nunca cambiaba de opinión una vez que se fijaba un objetivo, y ese fue el último mandato que ella ordenó como noble perteneciente a Gottorp. Adelaida era una mujer cruel, muy cruel. Lo siento, dijo ella antes de volverse hacia Edgemont. Caín sabía que sus palabras eran sinceras, y ese había sido su saludo de despedida. Una despedida con la idea de no volver a verse nunca más, sin siquiera esperar un encuentro algún día. Caín se sintió resentido con ella por alejarse tan fría y resueltamente hasta el punto de la crueldad, pero también se sintió triste porque al final ni siquiera pudo expresar adecuadamente su resentimiento, ni siquiera eso. Así que mientras veía cómo desaparecía en la distancia, Caín hizo lo único que podía hacer: respirar profundo y obligarse a soltarla, porque a veces amar significa dejar ir. Fue una fría lección que tuvo que aprender a fuerza, y en ese tiempo Caín volvió al bosque de bambú recordando con nostalgia los viejos tiempos. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Y entonces un día, Gibelino llegó corriendo trayendo consigo noticias inesperadas. Adelaida había regresado a Gottorp para encontrarse con el emperador Lucio. Pero Caín no se atrevió a enfrentarla. La razón fue simple. Él no quería que su feo yo, que no podía deshacerse de su desesperación, se convirtiera en una carga para ella cuando regresara a Edgemont. Caín, en cambio, visitó la roca partida en el bosque de bambú cada día, y mientras soplaba el viento, los árboles de bambú temblaron y lloraron al unísono. Los escasos fragmentos de luz dispersos crearon un hermoso patrón en sus mejillas. Caín levantó la cabeza entonces y contempló el refrescante verdor. Fue un sentimiento que había comenzado allí. Podía recordarlo. Adele fue la primera persona con la que se encontró después de salir del huevo, ¿o no? Fue el benefactor que rompió su huevo sin dudarlo y lo sacó de la muerte. Y entonces recordó de repente la conversación que tuvo con ella en la residencia del marqués Herbert, cuando él le preguntó si por fin descubrió la razón por la que decidió no morir. Su corazón latía con fuerza porque estaba nervioso por el tema que había preguntado, y ella, resuelta, le respondió:
Lo hice, y en ese momento Caín tembló, presintiendo su respuesta, temiendo que saliera a relucir el nombre de Lionel Herbert. Pero el nombre que salió de su boca fue algo completamente diferente. Adelaida. Pronunció ella fuerte y claro: lo hago por Adelaida. Con esa única palabra, algo dentro de Caín resonó. Su mente, que había estado en blanco, finalmente se aclaró y Caín arrojó todo y salió corriendo del bosque. Mientras corría hacia el puerto frenéticamente, el aire frío y helado que le recorrió la mejilla lo despertó de su profundo hundimiento de desesperación, y cuando llegó al puerto esperaba desesperadamente que no fuera demasiado tarde. Sin embargo, el barco ya se dirigía a mar abierto. Había sido tarde y ni siquiera pudo decir adiós, y fue en el momento exacto que Caín estaba a punto de desanimarse cuando alguien gritó su nombre a lo lejos. Era Adele, tan sonora como inolvidable. Ella agitaba los brazos con una expresión que era una mezcla exquisita de confianza y arrogancia. Ella fue su primer y único amor. Caín respiró entrecortadamente y se ajustó la ropa antes de inclinarse respetuosamente hacia ella, lamentando haber dejado en Adele una impresión tan fea en Edgemont, pero esta vez quiso que ella partiera sin culpa ni penas, para que pudiera caminar y marcharse con ligereza. Y sí, hubo una razón por la que había corrido fuera del bosque, por la que de repente sintió curiosidad por un mundo más allá de los confines de su soledad. Fue por una palabra, solo una. Era la palabra que ella le había dado, aquella que lo hacía imaginar un mundo diferente, el mundo que en algún momento soñó crear con ella. Y tal vez Adele ya había olvidado que alguna vez dijo esas palabras, pero él nunca lo haría, como tampoco olvidaría la calidez de su voz, ni el aroma a lavanda que siempre la rodeaba, ni siquiera el rayo del sol que caía sobre su rostro cuando se lo dijo. Adelaida. Su nombre era una herida dulce que Caín llevaba consigo. Si el anhelo dejara huella, su nombre ya estaría desgastado, dividido en sílabas, roto por haberlo repetido miles de veces con añoranza. Pero incluso si el eco de ese nombre se desvanecía en el tiempo, había algo que Caín sabía con certeza. Con los ojos húmedos, mirando cómo el barco desaparecía en el horizonte, susurró para sí mismo: por favor, sé feliz para siempre, Adelaida. Y entonces el viento sopló más cálido, como si incluso el invierno entendiera el sacrificio de dejar ir al único amor de su vida. Ay, casi me quedo sin voz, mamá. Bueno, listo, hemos completado la historia principal tanto como las paralelas, supuestamente. Si nos basamos en la novela ya habríamos completado todo, ya estaríamos al día. Fin, finito, chau. Pero, el autor del manga anunció recientemente que habrá un extra especial para febrero. Sinceramente no sé de qué va a tratar. Ya se explotaron varios recursos en esta historia, así que yo creo, vaticino, auguro, manifiesto que podría tratarse del colágeno de Lucio. Recordar que él asumió el puesto de emperador a temprana edad, por ahí en sus 18, 17, no sé, y desde entonces ya pasaron 10 años, o sea, ya está en su punto, bien condimentado, en la edad propicia para casarse, así que chicas, vayan haciendo fila atrás de mí. Y sí, quizás me equivoque, no lo sé, pero si mis cálculos no fallan, estaríamos viendo la historia paralela de Lucio en febrero. Ténganos paciencia hasta entonces, por favor, y ya saben, si el video les gustó, no se vayan sin darnos su amor, un comentario siempre nos viene bien para estimular nuestra inspiración. Comparte porque amar es compartir y compartir es amar. Y si buscas historias parecidas o algo diferente, date una vuelta por el canal. Aquí vas a encontrar variedad. De momento eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Bye. Ay, Dios mío, qué largo este video. Hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.